Saludos, te habla Alicet Barbosa Pérez, maestra de Escuela Bíblica de la Iglesia Discípulos de Cristo en Dorado Pueblo. Recibe un saludo cordial de parte del Ministerio de Educación Cristiana de nuestra iglesia. Durante este mes de febrero vamos a estar compartiendo clases pregrabadas por algunos maestros de la iglesia. Queremos que te unas a nosotros en estas lecciones, que busques tu Biblia, lápiz y papel para juntos compartir esta experiencia. Luego, en el mes de marzo, ya hemos estado dando unas instrucciones y seguiremos en ese proceso, orientándote para que compartas con nosotros a través de la plataforma Zoom, donde los maestros van a tener unas clases interactivas. Así que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de reinventarse, vamos a probar, diferentes estrategias que nos ayuden a compartir la hermosa palabra del Señor. En este mes de marzo vamos a estar trabajando con el libro o la revista El Discípulo. Específicamente hemos seleccionado la 6ª unidad. Y esta unidad se titula Modelos de Fe, Obediencia y Compromiso. Y el escritor de esta unidad es el reverendo Benjamín Santana. Modelos de Fe, Obediencia y Compromiso. Y cuando hablamos de modelos pueden ser muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué una unidad de modelos? Si pensamos, la gente modela estilo, creencias, fidelidad, fe, obediencia y compromiso. Entonces, en este tiempo donde se carece de buenos modelos, me parece que es importante detenernos a pensar en qué creemos nosotros, a qué o a quién seguimos, qué hacemos, con quién queremos estar, como quién queremos ser, con quién o con qué nos comprometemos. Y es bueno hacernos la siguiente pregunta: ¿dónde estamos referente a las demandas que nos impone el medio sociocultural en que vivimos y los reclamos éticos y espirituales que Dios nos hace? Y esta pregunta, claro, si fuera el caso de que Dios represente algún tipo de modelo para nuestras vidas. En ese sentido, si vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchos ejemplos, de personajes que dieron testimonio de actuar en su momento y bajo ciertas circunstancias conforme a ese compromiso que habían hecho con Dios y sus propósitos. Les tengo que decir que en las próximas 4 lecciones estaremos estudiando 4 personajes que podrían servirnos de modelo para afirmar nuestro compromiso con Dios. Estos son las parteras, Josué, la madre de Sansón y tenemos a Isaías. Hoy precisamente vamos a estudiar una porción bíblica interesantísima. Se encuentra en Éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 21. Es la lección 24 de la revista El Discípulo. Y el título es Las parteras. Nuestros personajes en esta hora, en que estemos conectados, son 2 mujeres llamadas Cifra y Fúa, o Cifra y Púa,
dependiendo de la versión bíblica que estemos leyendo. Y son estas mujeres que desempeñan el oficio de parteras. Son mujeres que ayudan a hacer posible el milagro de la vida. Y vamos a estudiar a las parteras de Éxodo con los siguientes objetivos. Distinguir entre las demandas que nos impone el medio sociocultural en que vivimos y los reclamos éticos y espirituales que Dios nos hace, y discernir y afirmar nuestro compromiso con Dios. Antes de entrar de lleno al texto bíblico, vamos a ver dos conceptos que se desarrollan en la lectura, ¿verdad? El primero es el faraón. En la lengua egipcia, inicialmente este término significaba casa grande. O sea que cuando la gente decía vamos para el faraón o vamos hacia el faraón, a lo que se referían era que iban a dirigirse hacia el palacio real. Pero la palabra evoluciona y se llegó entonces a utilizar como el título de honor para referirse a la persona del rey. Bien. Vamos al texto bíblico, hermanos. Éxodo 1, 8 al 21. Yo lo voy a estar compartiendo en la versión popular. Dios habla hoy. ¿Ok? Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. Así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés que el faraón, rey de Egipto, usaba para hacer provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios les tenían mucho miedo. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes y de atender a todos los trabajos de campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Sifrá y Puá, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderlas. De esta manera, el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Interesante palabra la que acabamos de leer. A mí me gustaría comenzar la discusión partiendo de una pregunta. Entonces, ¿qué modelaron las parteras? Si lo digo de una manera más fina, ¿verdad? ¿Qué tipo de modelaje nos proveen las
la actitud y la respuesta de las parteras frente a las intenciones del faraón. ¿Qué tipo de modelaje nos proveen la actitud y la respuesta de las parteras frente a las intenciones del faraón? Y si usted se fija, ya aquí tenemos dos modelos. ¿Bien? Por un lado tenemos al faraón, que en lo que acabamos de leer y lo que posteriormente vamos a discutir, el faraón representa la muerte, la opresión, la esclavitud. Y por otro lado tenemos a las parteras, que ellas representan la vida, la liberación, la libertad. Y ese contraste es bien importante porque nos llama a que nos situemos, nos ubiquemos en uno u otro lado. O que cuando haya una figura de autoridad ante nosotros exigiendo o demandando ciertas cosas, nosotros primero nos detengamos a pensar qué representan esos modelos para nuestra vida. Vamos entonces al texto, tomando, ¿verdad?, esos textos poco a poco. Vamos a tomar esos primeros 3 versículos del 8 al 10. Y decía que más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. Así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que en caso de guerra se ponga de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Interesante introducción. Vamos a ver qué se plantea en esos versículos. Estamos ante un rey que no ha conocido a José. Dice, ¿y qué tiene que ver eso? Recuerden que José estuvo al servicio de los egipcios por mucho tiempo y les sirvió bien. Pero aparentemente este rey de la lectura no conoce a José o se quiere hacer que no lo conoce, ¿ok? Se dice que este faraón se llamaba Setí I y que junto a su sucesor, a su hijo Ramsés II, decidieron mover todo el trono real desde Tebas, donde estaba, hacia lo que es el delta del río Nilo, ¿verdad? Esa desembocadura que va o que da hacia el mar Mediterráneo. Así que en ese movimiento estamos dejando una ciudad establecida y para donde vamos necesitamos crear, construir, porque no hay nada allá. Así que a este faraón se le ocurre que puede esclavizar a los israelitas, que puede utilizar esa fuerza trabajadora para fortalecer las construcciones, crear, ¿verdad?, esa ciudad que se había movido hacia el delta del Nilo. Así que Setí I comenzó un extenso proyecto de construcciones y él necesitaba a la gente que cargara las piedras, que extrayera minerales, metales, todo ese trabajo que demanda la construcción, ¿verdad?, de una ciudad. Dice ahí ese versículo 8 que él no conocía a José. Y como les dije, o no quiero reconocerlo, o no sé si escuché bien y me voy a hacer de oídos sordos, pero él no está considerando ese servicio que José hizo. Y eso le da
la fortaleza, eso le da la posición de, si yo no tengo que considerar a ese José que sirvió a los egipcios, pues yo tampoco tengo que considerar a ese pueblo israelita. Y en su agenda está la idea de crear una nueva política para ese pueblo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ¿qué le preocupa al faraón? Los israelitas son un montón de gente, son muchos, son fuertes, ¿ok? Y se lo comunica a su pueblo, a los egipcios. Ellos son más numerosos y más fuertes que nosotros. Oye, y esas dos condiciones ponen a temblar a cualquier sistema opresor, porque lo que es la cantidad de gente y la fuerza de la gente, o lo que mueve la fuerza de la gente, son dos condiciones que se deben cuidar para mantener el control. Por lo cual, él le dice a su pueblo, ¿verdad? Tenemos que inventarnos algo, hay que hacer algo para impedir que esta gente sigan aumentando. Porque ¿saben qué? En caso de una guerra, no es más que estos se pongan a favor de los enemigos y se vayan de este país. Y si se van de aquí, ¿qué? Pues mire, eso es un grave problema para aquellos sistemas de opresión y de dominación. Cuando ellos pierden a los que han sido oprimidos, cuando se pierde esa clase trabajadora, se pierde mucho más que eso. Se pierde la economía, ¿verdad? Se pierde la fuerza de trabajo. Así que, ¿quién, si ellos se van, quién va a hacer el trabajo duro? Si ellos se van, ¿quién va a hacer compras y quién va a mover el comercio? Así que el faraón no quiere de ninguna manera, ¿verdad?, que esta gente se le salga de su control. Y está bien preocupado. Está tan preocupado que se lo dice a su pueblo, ¿ok? Lo comparte. Así que vamos a ver qué sucede en esos versos 11 y 12. Dice que por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón rey de Egipto usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios les tenían mucho miedo. Aquí hay cosas contradictorias que es interesante que las tomemos poquito a poco, ¿ok? Así que para mantener un control, los egipcios pusieron capataces. Los capataces en la historia, ¿verdad?, son personas vigilantes, encargadas de supervisar el trabajo que se hace. Pero en ese sistema esclavista y en los sistemas esclavistas donde se usa a capataces, ¿verdad?, muchas veces estas personas son las encargadas de someter a la fuerza a los trabajadores, de someter a cualquier clase de maltrato, trabajo bajo el sol, bajo lluvia o sereno, largas horas en esa jornada de trabajo, pasan hambre, pasan sed, no descansan, son los que dan latigazos, son los que dan los gritos, son los que hacen los insultos a esos esclavos. Así que, llevando ese sistema, ¿verdad?, los egipcios hacen que los israelitas le ayuden a crear las ciudades de Pitón y Ramsés, que son lugares donde se van a almacenar provisiones. Oye, triste porque sospecho que estás haciendo un lugar para guardar provisiones que tal vez, que muy probablemente
esas provisiones, tú no vas a participar de ellas. ¿Ves? Porque tú eres el esclavo. Así que esta gente está en un sistema bien opresivo, en un sistema de maltrato. ¿Ok? Pero miren qué interesante el verso 12. Mientras más los maltrataban, más aumentaban. ¿Y cómo es eso posible? Dice el escritor que eso es de los misterios que ocurren bajo la gracia de Dios. Y yo les tengo que decir que la historia de la humanidad está llena de ejemplos en los cuales situaciones de opresión, esclavitud, injusticia, maltratos, terminan en el exterminio de culturas, de sociedades, de grupos, de individuos. Si nos vamos a la historia de Puerto Rico, eso pasó, ¿verdad? Con la cultura taína, ¿verdad? Que la cultura invasora española, ¿verdad? Llevó al exterminio a esa población taína, al exterminio o a la huida a otros lugares, ¿ok? Así que en la historia repite mucho eso, ¿ves? De que cuando hay maltrato, la natalidad y obvio, ¿verdad? La muerte va a llevar a que la población baje. Pero miren qué interesante, porque dice que mientras más los maltrataban, más aumentaban. Y yo les tengo que decir que cuando hablamos de maltrato, los maltratos son sentencias de muerte. Son cosas que minan la vida, ¿verdad? Minimizan la vida, hacen menos la vida. Y la muerte no es solo dejar de respirar. Es que hay gente que está muerta en vida. Y nosotros como iglesia tenemos que detectar eso. Porque nosotros estamos llamados a ayudar a aquel que piensa, ¿verdad?, en la muerte, o ve la vida como una sentencia de muerte, o ve sus situaciones como una sentencia de muerte. Esta gente hay que decirle que Dios tiene un plan de salvación, un plan de liberación, un plan de libertad. Dios es un Dios de vida y vida en abundancia. Y cuando Dios tiene un plan, no hay faraones, ni potestades, ni enfermedades, ni situaciones, ni la misma muerte que pueda impedir su cumplimiento. Y ante eso decimos aleluya. Amén. Fíjense en Génesis 12:2. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Promesa de Dios para el pueblo de Israel en el principio. Y Dios le dice a Abraham y a su pueblo, y haré de ti una nación grande. No importa por el maltrato que estés pasando, la situación que tú estés viviendo ahora, Dios tiene promesa para ti. Y en este caso le dice a ese pueblo que los hará una nación grande. Si nos vamos a Éxodo 1:7, dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dios sosteniendo y fortaleciendo a su pueblo. Amén. Fíjense que ya el Éxodo nos dice que esa promesa del Señor se iba cumpliendo. Se multiplicaron y fueron aumentados. Amén. Los versículos 13 y 14. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas.
Les amargaron la vida, sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Fíjense que esclavizaron cruelmente, amargaron la vida y los sometieron a trabajo duro. Pues mire, hermanos, sí, aunque somos el pueblo escogido por Dios, aunque Israel era el pueblo escogido por Dios, aunque nosotros formamos parte del pueblo escogido por Dios, vivimos injusticia, vivimos situaciones de opresión y maltrato, vivimos esclavizados por y de muchas cosas. Hay situaciones que nos amargan la vida, pero hay promesa de Dios, hay promesa de vida, hay promesa de liberación, está en la palabra del Señor. Promesa de cumplimiento de su propósito en nuestra vida, promesa de vida abundante, promesa de vida eterna. Por eso, nuestro modelo tiene que ser Jesucristo. Y cuando estemos en medio de la prueba o de cualquier sentencia de muerte, llámese como se llame, nosotros tenemos que acudir al Señor con confianza de que Él cumplirá su propósito en nosotros. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Éxodo 15 al 17. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Púa, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron caso de lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a esos niños. ¿Ok? Son versículos 15 y 17. En esos versículos se nos revela el plan del faraón. Cómo el faraón se da cuenta que aunque los esté sometiendo a trabajo duro, esos hombres están ahí construyendo y no ha logrado exterminarlos. Él dice: yo tengo que buscar algo, yo tengo que buscar algo para, ¿verdad?, que haya menos. Pues mira, vamos a bregar con los nenes, con los varones. Y entonces llama a estas mujeres que son parteras y le dice: oye, yo necesito que cuando ustedes estén asistiendo a estas mujeres, si es un niño, es un varoncito, lo tienen que matar, ¿verdad? Así que hace un rato yo les comenté en esto de los modelos que las parteras representan vida. La naturaleza del trabajo de una partera es ayudar a una mujer a dar vida a una niña o a un niño, ¿verdad?, a traer vida a este mundo. En la mente de una partera no está la sentencia de muerte, no está el pensamiento de asesinar a un niño, porque en la naturaleza de su trabajo lo que ellas hacen es dar vida, ¿verdad? Las parteras dan vida, no la quitan. Eso es bien importante, pero más importante es lo que dice que ellas tenían temor de Dios y se constituyeron en mujeres salvadoras de una nación.
los versículos 18 y 19. Entonces el rey de Egipto las mandó a llamar y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son robustas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderlas. Fíjate que el faraón las llama y le pregunta: oye, pero yo no le di a ustedes una orden de que mataran a los niños y ustedes no la han cumplido. Fíjense, él es el faraón, él pudo tomar muchas medidas con estas mujeres que no acataron su orden. Sin embargo, el plan de Dios es uno y es perfecto y siempre se cumple. ¿Ok? Fíjense que ellas le responden: mira, es que esas mujeres son bien fuertes y cuando nosotros llegamos ya ellas han dado a luz sin que nosotras las ayudemos. Oye, y es importante reconocer que ellas conocían las características de las mujeres hebreas y las características de las mujeres egipcias y pudieron hacer esa comparación. Con esa contestación bien ingeniosa, ellas se liberan de cumplir la orden del faraón y se convierten en parte integral del proyecto salvífico de Dios. El proyecto para la nación del Señor. El proyecto para tu vida. El proyecto para nuestro país. El proyecto para el mundo. Ante la intención del faraón de amenazar la vida y el crecimiento del pueblo de Dios, las parteras son modelos de inspiración para ser parte de los propósitos que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y entonces yo pregunto, ¿dónde me ubico yo cuando tengo que tomar decisiones ante los reclamos éticos y espirituales que Dios me hace? En nuestros trabajos, en nuestra familia, a veces tenemos que tomar unas decisiones, ¿verdad? A veces vivimos situaciones de opresión donde nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Claudicamos ante esos reclamos o permanecemos fieles a los reclamos que el Señor nos hace? Fíjense que la actitud y la respuesta de las parteras va a posibilitar la promesa de Dios para su pueblo, ¿ok? Pero no solo ocurre eso, sino que con esa respuesta también ellas se garantizan la paz, la bendición, la promesa y la prosperidad para ellas y para sus familias. Los versos 20 y 21 dicen: de esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Amén. ¿Qué aprendemos de las parteras? ¿Qué podemos aprender de estas mujeres? Pues mira, no permitir ser oprimidos ni oprimidas. Fíjense que el faraón dio una orden, una sentencia de muerte. Pero las parteras hablaron y actuaron, no cumpliendo la orden que él les dio, no siendo parte del proyecto de maldad del faraón. Así que de esa manera ellas rompieron la cadena de opresión. Porque es que si tú no quieres ser oprimido u oprimida, no lo puedes permitir. Como decía el pastor,
en la predicación del domingo pasado. Tienes que reconocer y tienes que hablar. Otro punto que podemos tomar, ¿verdad?, como un aprendizaje de las parteras. Enfrentarse al opresor con inteligencia. Ellas dieron una contestación lógica y liberadora. Fíjense que utilizando la palabra, buscando las mejores palabras, ellas se libraron de acatar esa orden que afectaría no solo al pueblo, sino la integridad de ellas. Oye, porque ellas iban a matar si ellas acataban esa orden, ¿ves? Así que, como mujeres, ellas se enfrentan a ese opresor, pero de una forma inteligente. Tiene la palabra opresor, hay mujeres opresoras también, ¿verdad? Así que eso va hacia ambos géneros. Luego, optar por no utilizar la violencia para enfrentar la violencia. El acto del faraón es un acto de violencia vil. ¿Ve? Pero en ese sentido, ellas optaron por no utilizar la violencia para enfrentar la violencia. Ellas buscaron formas creativas de sorprender ese poder imperial. Muchacho, pero si esas mujeres son más robustas, son más fuertes que las mujeres egipcias, si cuando nosotros llegamos ya ese nene está casi caminando, ¿ves? Así que desde ese sentido, ellas buscaron unas formas creativas de contestarle, ¿verdad? De otra manera, no violentamente. Amén. Por ahí tengo una estudiante bien atenta. Amén. Dios premia nuestras actitudes y nuestras respuestas ante los reclamos sociales si van atadas al cumplimiento de sus propósitos. Óigame, el faraón subestimó el poder de Dios de llevar a cabo su misión liberadora por medio de gente vulnerable como son las mujeres a favor de los vulnerables como era el pueblo israelita. Y les tengo que decir que la promesa del Señor siempre se cumple y que ellas lograron que Dios premiara sus actitudes y las apoyara en su respuesta, porque es que Dios es así, siempre premia cuando nuestras actitudes y nuestras respuestas van atadas al cumplimiento de su propósito aquí en la tierra, entre nosotros, en nuestra familia. Amén. Fíjense que Dios le va a otorgar a esas mujeres un poder liberador. El faraón se cree que los varones son el peligro más grande para la paz y estabilidad de su imperio. Pero fíjense que son las mujeres quienes permiten que el proyecto de Dios continúe su curso. Las mujeres, por un lado, mientras los hombres están fajados trabajando en la construcción de la ciudad, Dios tiene unas mujeres haciendo temblar al faraón, porque son ellas las que están procreando, son ellas las que están dando vida. Y son ellas a las que ataca el faraón, a ellas y a sus bebés, ¿verdad? Fíjense que la promesa de Dios para el pueblo de Israel era ser una nación grande y le otorga a las mujeres. Los varones no pueden tener bebé, ¿verdad? Son las mujeres las que procrean. Le otorga a las mujeres el cumplimiento de esa promesa. Por otro lado, Sifra y Púa actúan correctamente porque ellas tienen temor del Señor
Y ante la orden de muerte de ese faraón, ellas deciden buscar una respuesta acertada para poder cumplir con los valores y con la ética que demanda una persona comprometida con la vida. Y la vida es Jesucristo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Modelos. ¿Modelos? Pregunto yo. Cifra y Púa son modelos de fe. Hay que creer en el Señor, porque Dios está siempre y actúa en favor nuestro siempre. Aunque las circunstancias nos parezcan adversas, Dios siempre está. Cifra y Púa son modelos de obediencia y compromiso. Fíjense que el momento les exigió a ellas tener que discriminar con quién comprometer su fidelidad, con el faraón o con Dios, con la muerte o con la vida. Su compromiso se fundamentó en la obediencia a Dios como una manera de colaborar con la preservación de la vida humana. Y las preguntas vienen ahora hacia nosotros. Y tú y yo, ¿en quién o en quién está puesta nuestra fe? ¿Qué o a quién obedecemos? ¿Con qué o con quién estamos comprometidos? Son preguntas que nosotros tenemos que buscar la respuesta. Son preguntas para las cuales esta lección nos ha dado una base de retrospección, de pensamiento. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude a estar en lugares o a tomar decisiones que siempre estén a favor del cumplimiento del plan de Dios para la vida nuestra, para la vida de nuestras familias, para la vida de la iglesia, para la vida de nuestro pueblo, de nuestro país y del mundo. Así que les pido en esta hora que oremos juntos, allá donde usted está. Repita conmigo o comparta conmigo esta oración. Señor y Dios de la historia humana, ayúdanos a lograr que nuestra fe en ti se traduzca en una herramienta para detectar las fuerzas opresivas en nuestro entorno social y responder conforme a tu exigencia de justicia. Que nos mueva el criterio de tu voluntad de bienestar para todos. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Un beso, los veo.